Bueno, retomamos en sus pasos después de un receso de la semana pasada, del feriado, y estamos en el punto C. Habíamos comenzado con glorificación. ¿Quién te habrá amenazado tan fuerte? No, la verdad es que no fue tan amenazante. Pero bueno, decíamos que habíamos comenzado con el punto C, con la glorificación, y habíamos empezado con la definición del término. En el punto 2 dice destellos durante su ministerio. ¿Destellos de qué? De la gloria del Señor durante su ministerio. Y hablábamos de los milagros, de cómo el Señor cómo reveló al Padre, cómo se manifestó con sus discípulos y con la gente. Y en el punto 3 tenemos como título eventos que preceden una glorificación plena. Lo que estamos viendo, lo que vamos a seguir viendo, son escenas en la vida del Señor donde aparece la palabra glorificación, glorificado, glorificar. En esto es glorificado mi Padre. Vieron que varias veces aparece ese tipo de expresiones. Y vamos a ir avanzando sobre esos pasos. En este caso, sobre la glorificación del Señor. Me adelanto. Cuando se habla de la glorificación del Señor, normalmente ¿de qué se habla? ¿De qué hecho se habla? Del Señor glorificado. En el monte de los Bueno, es uno. Pero cuando se habla del Señor glorificado, ¿en dónde lo vemos al Señor glorificado? Normalmente. ¿La resurrección? La resurrección. Ya está. Un elemento glorioso, un acontecimiento glorioso, pero solo ahí, en la gloria, con el Padre, sentado a la diestra de su Padre. Claro, en el cielo, ¿no? O sea, hay muchas partes, hay muchos pasajes en donde se habla de la glorificación y se ve al Señor ya en la presencia del Padre, en el cielo. Pero como vamos a ir viendo ahora también, durante su vida, se habla de momentos gloriosos o en un proceso de glorificación. Bueno, vamos a ver si podemos avanzar sobre este punto. Eventos que preceden una glorificación plena. ¿Qué dice debajo del título, Pancho? Del punto 3. Es aquí donde el concepto de glorificación cobra un sentido más profundo. Se acerca el momento donde el Señor va a culminar su obra redentora. La tensión aumenta. Las profecías acerca de su sufrimiento comienzan a cumplirse. La oposición crece y en el horizonte se vislumbra el Calvario. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, del 20 al 24. ¿Con qué nos encontramos ahí? Juan, dale. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué es lo que queremos destacar acá? ¿Qué dice en el versículo 23? Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿En qué momento dice Jesús esto? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado.
Le faltaba poco para la cruz. Pero lo dice Ya se pierde como una respuesta a la pregunta de Felipe, a lo que Felipe le plantea. De que lo estaban buscando. ¿Cómo comienza el pasaje del versículo 20? Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Los griegos querían ver a Jesús. Griegos que habían subido a adorar en la fiesta. ¿Cómo griegos que subieron a adorar en la fiesta? ¿En qué fiesta estaban ahí? ¿Qué semana estaban viviendo en Jerusalén? Cuando Jesús entró a Jerusalén. La Pascua, la semana de los días de la Pascua, ¿no? Normalmente los judíos también hacían campaña evangelística, por decirlo de alguna manera. Y había prosélitos. En algunas partes se menciona esa palabra. Por ejemplo, prosélito de Antioquía, prosélito de tal lugar. ¿Qué eran los prosélitos? Los gentiles que se convertían al judaísmo. Todavía el cristianismo no existía, ¿no? En realidad lo que los judíos hacían era tener una posibilidad, una puerta abierta para que aquellos que quisieran hacerse judíos lo pudieran hacer. Y bueno, ellos compartían su fe. En el mundo pagano, en el mundo gentil, había personas que se convertían al judaísmo. Estos griegos subieron a adorar en la fiesta. Y estos griegos estaban ahí. Sucedía que los griegos, los gentiles, se los ubicaba en un sector que era justamente el patio de los gentiles, o el lugar donde solo podían estar ellos ahí, pero no tenían acceso al lugar que sí podían acceder los judíos. Por esa razón, se supone que estos griegos que buscaban a Jesús y no podían acercarse a donde estaba Jesús, le piden ahí a Felipe que interceda por ellos para que Jesús pueda acercarse, porque ellos no podían, para que lo pudieran conocer. Entonces Felipe fue a donde estaba el Señor, se lo dijo a Andrés también, y Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Qué le dijeron a Jesús? Eso: Señor, mirá, acá hay unos griegos que te quieren conocer. ¿Qué hacemos? ¿Podés acercarte a ellos? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús tenía relación con lo que Felipe y Andrés le venían a plantear. ¿Qué relación había? Porque la respuesta de Jesús dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo me imagino que Felipe y Andrés no entendían nada. ¿Por qué nos dice esto? Que es la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, porque le queremos acercar a unos griegos para que lo conozcan. ¿Cuál sería la relación? Claro, es difícil, ¿no?, de asociar la respuesta de Jesús con el planteo de Felipe y Andrés. Pero hay una relación. O sea, nosotros la podemos entender ahora. En ese momento, si nosotros hubiéramos estado ahí, tampoco entenderíamos mucho, no le encontraríamos sentido. Pero el hecho concreto es que Jesús responde de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué estos griegos querían conocer a Jesús? Ahí entramos a especular, o a hacernos preguntas, o a imaginarnos que, por ejemplo, ellos habían escuchado algo acerca de Jesús. Por eso lo querían conocer. ¿Quién va a querer conocer a alguien si ya no tiene una información previa? Si ya no tiene algún comentario. Ya el Señor Jesús había cobrado popularidad, ya la gente lo conocía, había hecho milagros, ya todo ese proceso. Acuérdense que unos días atrás
entró de una manera triunfante en Jerusalén. Y estos griegos se enteraron de que Jesús estaba ahí. Y seguramente tenían curiosidad, ¿no? Queremos conocer a Jesús. Porque ya ellos tenían algo de datos acerca de ese Jesús que podía llegar a ser el Mesías. Hay que aprovechar la oportunidad, tenemos que conocerlo. Ya tenían datos y eran gentiles que habían subido a adorar a la fiesta, que no vivían seguramente en Jerusalén, tenían que volver a sus pagos, porque era medio gaucho, ¿no? Tenían que volver a los pagos. O sea, tenían que volver al lugar de donde ellos eran. Ellos eran griegos. ¿Qué contarían cuando volvían a su lugar de residencia, con la gente que vivía allá, en Grecia o en los lugares cercanos, Macedonia, vaya a saber en qué parte de Grecia andaban? Seguramente iban a contar todo lo que vivieron, todo lo que conocieron, todas las anécdotas de un viaje, o no lo hacemos nosotros. Mirá, imagínense los griegos, estos griegos, conocimos a Jesús. ¿Y eso qué implica? ¿Qué significa? Lo que significó en la realidad. El Evangelio de Jesucristo se extendió por todo el mundo conocido. Las iglesias comenzaron a multiplicarse por todo el imperio, entre ellos Grecia, la zona de Grecia. Y cuando Pablo viajaba, llegaba a lugares en donde habían escuchado hablar de Jesús. Ya tenían información. Imagínense con el etíope. O sea, hay cierta información que da a entender que este etíope que se bautiza después de que Felipe le explica el rollo de Isaías, ¿se acuerdan la historia de ese encuentro con el etíope que termina bautizándose? Él siguió su viaje a Etiopía. Y es probable que su experiencia de haber conocido el Evangelio de Jesucristo, él la multiplicó en Etiopía, contó su testimonio y también muchos habrán creído. En la actualidad, en África, Etiopía está en África, la mayoría de los países que están en esa zona son países musulmanes. El Islam es la creencia mayoritaria. Pero solamente en Etiopía hay testimonio cristiano. Hay una iglesia cristiana que tiene un nombre particular, ahora no me voy a acordar. Así como copta, bueno, hay una iglesia cristiana que se cree que viene como consecuencia del testimonio de este etíope. Impresionante. Seguramente con estos griegos pasaría lo mismo. El conocer a Jesús iba a empezar a difundir la vida del Señor, su obra, y ahí ya va cobrando un poquito más de sentido la respuesta que Jesús le da a Felipe y a Andrés. Como diciendo, bueno, ya acá hay griegos, hay etíopes, hay gente que viene a la fiesta. Este es el tiempo propicio, oportuno. Este es el tiempo en donde el Hijo del Hombre tiene que comenzar a ser glorificado. ¿De qué estaba hablando el Señor? Él iba a la cruz y ya estaba en esos días previos a la cruz. Claro, es lógico que en ese momento los discípulos no asociaran esto. Nosotros lo podemos asociar porque estamos 2000 años después de esta historia. Pero justamente el Señor comienza a hablar de una glorificación, pero refiriéndose a la cruz. Él tenía primero que pasar por la cruz, por el Calvario. Y la pregunta que yo siempre me hago es, ¿qué gloria hay en la cruz? ¿Qué le glorifica? Porque uno, ¿con qué asocia gloria? Alto, sublime. Estoy en la gloria. ¿Qué es estar en la gloria? Cuando usamos esa expresión. Un éxito.
Claro, es una cosa gloriosa, placentera, algo que uno disfruta, algo que uno vive con placer, ¿no? El asado. Es un milagro. Esa parte de gloria. Quiero hacer lo mismo que la selección argentina cuando ganó el mundial, dice estamos en la gloria. Claro, un triunfo espectacular. Está como diciendo algo, digamos, como que llegamos a lo máximo. Claro, una gran victoria. Llegamos a lo máximo, aquí de hacer. Claro, ¿qué hay más grande que esto? No festejo, no fuegos artificiales, qué sé yo. Uno se imagina algo glorioso de esa manera, ¿no? O cuando uno está en la playa, en una hamaca paraguaya y entre dos palmeras. ¿Qué estás haciendo? Nada. Estoy en la gloria. No estoy haciendo nada, no estoy trabajando, no estoy. Bueno. Está diciendo eso. Eso deseamos. Bueno. Ahora, en el Calvario, en la cruz, ¿qué gloria, qué victoria se puede vislumbrar en un momento tan duro, tan crítico, tan tremendo como la crucifixión? Uno puede decir, acá esto es gloria, esto es la gloria. Claro, esa escena no tiene nada del concepto de gloria que nosotros normalmente tenemos, pero sí después. Por eso cuando hablamos de que esta glorificación tiene que ver con un proceso, con un camino. Vamos a leer el punto A. ¿Lo tienen en los apuntes? A esta altura, su fama y su mensaje trascendían las fronteras de la cultura judía. Aunque Jesús nunca salió de Israel, Jesús vio eso como una señal. ¿Empiezo de nuevo? El grano de trigo tenía que morir para llevar mucho fruto, y eso trascendía a la nación judía. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 12:23. Fue la respuesta de Jesús para Andrés y Felipe sobre el interés de los griegos que querían conocerlo. Pero en este contexto, la hora de ser glorificado no pasaba por la honra, el reconocimiento o la alabanza. Él estaba hablando del paso por la cruz para morir y luego resucitar, venciendo a la muerte, para luego ascender y sentarse a la diestra de la gloria del Padre. Bien. En el punto A entonces tenemos esta escena con los griegos. Punto B, también ahí, pegadito, en Juan 13, 31 y 32, pero en Juan 13 tenemos antes del 31 y 32 el anuncio de ¿qué? De la traición de ¿quién? De Judas. Y Jesús en el versículo 21 dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Qué clima generó eso? Uno de vosotros me va a entregar. Imagínense los discípulos conviviendo con Jesús durante 3 años. Más que discípulos ya eran amigos. ¿No? Jesús también los trata como amigos. Y en ese grupo tan íntimo de discípulos, Jesús tira esta frase. En la última cena. Y le arruinó la fiesta. ¿Qué clima se generó ahí? Bueno, después sigan leyendo hasta el versículo 30. Versículo 31 dice, entonces cuando hubo salido, se está refiriendo cuando Judas se va para entregarlo, ¿no? El Señor le dice, versículo 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ¿qué dijo? Otra vez dice, ahora es glorificado mi Padre. Antes lo dijo con los griegos.
Ahora vuelve a usar la misma frase, refiriéndose a qué. A la traición. ¿Qué gloria hay en la traición? Nos pusimos a preguntar, bueno, lo estamos preguntando ahora, ¿no? En una traición, después de esto que Jesús anuncia, dice, o sea, sobre la traición de Judas, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y agrega, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Es un lenguaje también críptico, medio en clave, medio misterioso. Imagínense los discípulos que estaban escuchando eso. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo esto que Dios se glorificará también? Y pronto se glorificará. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Que se iba a cumplir una profecía, ¿verdad? Que faltaba poco ya. A lo mismo que con los griegos. La cruz, Venía la cruz. sí. La ascensión, porque la cruz lógica. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os lo digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús sabía lo que le esperaba. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Después, bueno, me voy a adelantar. ¿Pero qué viene después de la traición de Judas? Se fueron de allí, del lugar donde estaban comiendo. ¿A dónde? ¿A qué lugar? El monte de los olivos. Al monte de los olivos, a Getsemaní. ¿Leímos el punto B? No. ¿Sofi? En esa última semana, cuando Judas se dispone a entregar a su maestro, Jesús le dice a sus discípulos, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y no era precisamente un momento para celebrar o festejar. El mismo Señor reconoce su angustia y su tristeza, pero también enseña que tanto el Hijo como el Padre iban a ser glorificados, porque lo que aparentemente era una derrota termina siendo la victoria más importante de todos los tiempos. Ahí tienen el texto de Mateo 26. Desde el 36 lo encontramos a Jesús en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El resto de la historia la conocen. El momento que el Señor pasó con los discípulos ahí en Getsemaní, ¿fue un momento de gloria? Un momento glorioso, así como decíamos recién. ¿Cómo estaba Jesús? ¿Cómo cuenta él que se sentía? Triste, angustiado hasta la muerte. Toda esa escena de Getsemaní habla de una agonía previa al momento de la cruz. Pero antes de la cruz, todavía ¿qué hay? Negación de Pedro, ¿no? La misma gente que lo había aclamado una semana antes en la entrada triunfal, después estaba pidiendo que lo crucifiquen. Todo mal. Uno puede hablar de gloria y de glorificación, de aclamación, de victoria. No. Por eso, bueno, me voy a adelantar a la conclusión. Cuando saltamos al punto C y vamos al momento de la crucifixión, tenemos allí, por ejemplo, en Mateo 27,
Como nos vamos a leer todo, ¿cómo andamos? Menos cuarto. Mateo 27, 32 al 56. ¿Quién lo tiene? ¿Estás, Carolina, conectada? ¿Te animás a leer? Crucifixión y muerte de Jesús. ¿Cómo es? 27. 32. Sí. Bueno, Al 56. bueno, cuando salían a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este le obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mismo vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentados les guardaban allí y pusieron sobre la cabeza su causa, escrita: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo, no se pueden salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si lo quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas, y sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, dice, lama sabactani, dice: esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Sigo? Hasta el 56. Bueno. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo.
CBDO. Bien. Crucifixión y muerte de Jesús. Fíjense cómo comienza y cómo termina. Comienza con el lugar llamado Gólgota, donde llegaron, y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado no quiso beberlo. ¿Por qué? ¿Qué era el vinagre mezclado con hiel? Uno diría al principio, bueno, es una cosa fea, agria. ¿Cómo le van a dar a beber eso? Ya empezaron a hacerlo sufrir de entrada, ¿no? En realidad, esa bebida estaba preparada para todos los que pasaban por la cruz como una especie de anestésico. En realidad lo que producía era una insensibilidad al dolor, ¿no? Bueno, parece como algo horrible, pero en realidad tenía un fin misericordioso, ¿no? Una especie de anestesia o algo que lo ayudara a todo lo que venía después. Lo crucificaron. Toda esa escena de los clavos, la corona de espinas. Pero aparte del sufrimiento físico, las injurias, las burlas, las escupidas, los religiosos que decían, bueno, si es el Hijo de Dios, que se salve a sí mismo. Después también los ladrones uno de los ladrones que estaban con él allí, hostigándolo, también provocándolo, si eres el Hijo de Dios, sálvate y salvanos a nosotros también. Todo un momento no solamente de una cuestión física, sino de toda una tensión que justamente, bueno, tiene que ver con toda esa agonía que venía viviendo ya desde Getsemaní, todo ese sufrimiento. Pero ahora ya en la cruz, las burlas, los principales sacerdotes que lo injuriaban. Y desde la hora sexta, desde el versículo 45, dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, en donde Jesús pega un grito y exclama, ¿qué cosa? Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo se sintió Jesús allí en la cruz? A la hora novena, ya era había llegado la hora de expirar, de morir físicamente, literalmente, un cuerpo que estaba muriendo. ¿Cómo se sintió Jesús? Solo. Encima, abandonado por el Padre. Oh, es tremendo esto. ¿Pero tenía que pasar eso o no? ¿Por qué lo abandonó el Padre? Porque tenía que abandonarlo. Para cumplir, digamos, lo que vino. Tenía que abandonarlo porque el pecado del mundo caía sobre él. Por el pecado de nosotros. Exacto. Fíjense hasta qué punto. Yo pienso, pastor, yo también pienso que yo creo que Dios le hizo pasar también la condición humana, ¿no? Claro, el Jesús que estaba sufriendo en la cruz era el Jesús humano. Y ese cuerpo humano, aparte de la burla, de todo, de la hiel, del vinagre, de las injurias, de los clavos, la lanza, todo eso tenía que ver con un sufrimiento físico, emocional, pero aparte espiritual. Él cargaba con el pecado de toda la humanidad de todos los tiempos. Allí en esa cruz estaban también nuestros pecados. Esto es como que nos vuela la cabeza, ¿no? Pero Él estaba pagando ahí por cada uno de nosotros. Estaba pagando la deuda que nosotros teníamos.
Y todavía sigue con la misma efectividad, aún perdonando los pecados que vamos a cometer. Por eso digo, es algo que se nos escapa de nuestra comprensión, de la lógica. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, eso nos habla de lo que en ese momento espiritualmente estaba sucediendo ahí en el monte, en el Gólgota, en el Calvario. Es tremendo, ¿no? Yo no sé si alguna vez seguramente cuando estemos con el Señor vamos a comprender plenamente todo o ver lo que estaba pasando en el mundo espiritual. En ese momento algo en el mundo espiritual se estaba dando y era una gran batalla, porque justamente en ese momento Satanás estaba siendo vencido por la obra de la cruz. Pero era necesario que Dios lo dejara en ese momento solo, porque era el momento en donde justamente el pecado caía sobre ese lugar. Y ahí Dios, el Padre, no tenía nada que ver con el pecado. Él tenía que dejar que eso sucediera para que realmente fuera un momento de victoria y de triunfo. Aunque a la vista de la gente que estaba ahí, imagínense, estaba la Madre del Señor, estaba María, estaba Juan, el resto de los discípulos salieron todos corriendo porque tuvieron miedo de pasar por la misma condición, por la misma suerte de su maestro, lo dejaron solo, encima los discípulos que lo abandonan. Claro, ese cuadro, por eso decimos, humanamente, ¿qué gloria podemos ver en la crucifixión? Bueno, en ese momento, nada, todo lo contrario. Pero el hecho termina en algo el pasaje termina justamente con el momento en que el Señor entrega su vida, muere literalmente, y en el preciso momento de la muerte, ¿qué sucede? Se rompe el velo. Se rompe el velo del templo, un hecho simbólico, ¿no? Se rasga de arriba abajo. Y ahí hay un simbolismo, ¿no? El lugar santísimo ahora es accesible, gracias a la muerte del Señor. Ahora se puede entrar, porque Jesús derramó su sangre por nosotros. Podemos entrar a la presencia de Dios. Pero también, ¿qué más sucede? Que resucitaron algunos de los que, como que venció la muerte, porque Hubo como una especie de primicias, dicen algunos, ¿no? Algunas personas que estaban en los sepulcros vuelven a la vida. ¿Y qué pasó también ahí en ese momento? Muchos vieron a esos muertos levantados. Hubo un terremoto. Hubo un terremoto. Ya empieza un movimiento que tiene que ver con algo espiritual, pero también un terremoto. Los sepulcros se abren, muertos que resucitan. En ese momento, ¿quién se da cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios? El centurión. Un centurión. Interesante. ¿Por qué un centurión? Si sería el menos indicado. Sin embargo, él se dio cuenta de que ese que estaba muriendo ahí en la cruz, o que había muerto en la cruz, no era cualquiera. Era el Hijo de Dios. Y no lo está glorificando. Un centurión no está reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es una manera de glorificar a Dios. Y el preso, el ladrón de la cruz también lo glorificó en el momento También. que reconoció que era el Salvador. O sea, los menos indicados fueron los primeros que se dieron cuenta. Impresionante, ¿no? Yo digo, soy de decir impresionante porque me impresiona a mí solo. Pero no es algo que nos tiene que hacer pensar. Pero la historia continúa la semana que viene. No, vamos a leer el punto C. Vamos, ¿Puedo hacer una? ¿Sí? Con respecto a que el Padre lo dejó solo, Jesús, creo que esa es la actitud que Dios tiene hacia el pecado, ¿no? O sea, porque lo dejó solo, es su propio Hijo, y es también la actitud que tiene hoy con los pecadores.
Más allá de que tiene misericordia, hay gracia, hay amor también, pero los pecadores de hoy en día, inclusive nosotros, bueno, para nosotros ya sé que es todo misericordia, ¿no? Pero los pecadores que están apartados, los que no conocen a Dios, esa es la actitud de Dios hacia ellos también. O sea, los deja solos. Bueno, ahí la interpretación o la aplicación para los pecadores que son dejados a su decisión, porque el Señor cuando los entrega o cuando los deja ya para no volver a tener una actitud de misericordia, ya son desechados. Claro, lo que esperan es la condenación. En el caso de Jesús, no es que lo deja solo porque se enojó con Jesús y... No, en el caso de Jesús lo tenía que dejar solo. Se tenía que cumplir. Yo a veces pienso, ¿no? Porque acuérdense que en Cristo habitaba la Trinidad también, ¿no? Jesús era Dios, ¿o no? Sí. Bueno, esto lo vemos quizás en otra materia, ¿no? En atributos de Dios o en Trinidad. Jesús era Dios. ¿Podría morir Jesús en la cruz? Si la divinidad estuviera en él. Claro, o sea, digamos, como Dios no, pero como la parte humana que tenía, sí. Tenía que quedar la parte humana, solamente. O sea, Dios tenía que dejarlo solo porque, me imagino yo, esto es una especulación mía, si fuera Dios, tenía que dejarlo el Padre. Por un lado, y la razón más importante, es porque el Dios Santo no puede estar habitando con el pecado, o recibiendo el pecado, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Por un lado, por la santidad de Dios. Tenía que quedar el Jesús humano, porque la sangre que iba a ser derramada no era una sangre aparente, era una sangre real de un ser humano. Para que tuviera validez el sacrificio del Señor, tenía que haber sangre derramada. Por eso tenía que retirarse el Padre, para que pudiera culminar el plan. El plan de salvación tenía que culminar y tenía que concretarse hasta el final. En el caso de los pecadores, si nosotros no hubiéramos recibido la gracia y el amor de Dios, ¿cuál era nuestro destino final? El amor. Ya estaba decretado así, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y si uno decide eso, decide tener ese fin porque no quiere saber nada con Dios, ¿qué hace Dios? Dios no salva a nadie de prepo. Dios a todos le da la oportunidad de escuchar el Evangelio y cada uno decide aceptarlo o rechazarlo. Si lo rechazamos, ¿qué va a suceder? También Dios nos da la oportunidad para que lo aceptemos, lo recibamos, para que creamos en Él. Es la gracia, el regalo que Dios nos ofrece, pero si uno desecha ese regalo, si pisotea la sangre del Hijo, dice Hebreos, ¿no? Si pisotea la sangre de Jesús, ya no hay sacrificio por el pecado. Se entregó, se condenó a sí mismo por haber rechazado la obra de la cruz. En ese sentido, sí, lo deja. Yo creo que Dios nos ama tanto y el amor es lo que predomina así en el Señor, que en la eternidad Él desea que los que estén con Él lo amen, hayan decidido por aceptar su amor. En el cielo no creo que haya nadie que esté a disgusto o que resuelva o que pida irse. No, mira, acá está aburrido. No, el Señor no va a dejar entrar en su cielo a alguien que no lo ame. Pero esa decisión no se toma en el cielo, se toma mientras estemos con vida. Por eso Dios nos da oportunidad para eso, ¿no? El que desecha el amor de Dios, su gracia y su perdón, es abandonado por eso y ya no hay oportunidad para salvación.
ya lo decidió así. O sea, salvo que se arrepienta antes, ¿no? Y reconozca el señorío y el amor del Señor. Por eso la importancia de, bueno, ya ahí hay gloria, en el fruto final, pero volviendo al punto de la escena de la cruz, ¿no? Era una situación trágica, podríamos decir, en apariencia, pero en cuanto a la obra final de la cruz, fue justamente la victoria más grande de la historia de la humanidad. No hay guerra en la historia del mundo que tuviera tanta importancia como esta guerra, esta batalla que Jesús termina ganando. ¿Dónde? En la cruz. Ahí terminó, ahí sentenció a Satanás. Después de la cruz son luchas o batallas que se están dando hasta el día de hoy, pero que Satanás sabe que ya la guerra la perdió. ¿Dónde la perdió? En la cruz. Y ahí hay gloria. La gloria del triunfo está en un hecho trágico. Aparentemente no de victoria, sino de derrota. Semana que viene seguimos. ¿Vemos gloria? Ubiquémonos en ese momento, en esa historia. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Estaban festejando la gloria? No entendían nada los discípulos de lo que estaba pasando. Acuérdense que todo esto que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento fue escrito muchos años después de todo esto que ellos escriben. Recién después se entendieron. Y Jesús les dice, lo que yo hago no lo entienden ahora, lo van a entender después. Y fue lo que pasó. Entendieron después toda la obra de la cruz. Por eso pudieron escribirlo y explicarlo. Y por eso a nosotros nos llega la historia de esa manera. Pero vamos a seguir la semana que viene. Recién empezamos este proceso de glorificación plena. Son momentos de gloria, pero en apariencia era un desastre. No había nada de gloria ahí. Al contrario. Pero el final es un final glorioso. ¿Oramos? Cintia. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo compartido. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, aprender cada día más de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de Ricardo, Señor. Gracias porque tú lo usas, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Te pedimos que en esta noche, Señor, tú nos acompañes en el regreso a nuestros hogares, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, sobre todas las cosas y que atesoremos, Señor, cada aprendizaje, Señor, de tu vida y lo podamos poner en práctica. Quédate con los hermanos, Señor, también que están pasando por situaciones difíciles, Señor. Recordamos a Zoe, a Ela, Señor, a Gustavo, Señor, que tú los fortalezcas también en los lugares que están, Señor, y que nos des un lindo regreso a casa, Señor. También quédate con Caro, Señor, allá en Buenos Aires. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.